El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vamos iniciando el segundo periodo del tiempo ordinario. Ya el texto bíblico de la lectura del día no es el de los Hechos de los Apóstoles, sino que ya comenzamos a vivir otro mensaje que Dios nos quiere regalar. O sea, el mismo mensaje de Dios, pero de otra forma, más bien. Y el tiempo ordinario no es despreciable. Ay, ya se acabó la Pascua. Ay, ¿cuándo será el Adviento? Ay, se acabó el Adviento. ¿Cuándo será Navidad? ¿Cuándo será Semana Santa? Que son los tiempos fuertes en la iglesia. Pero hay 2 periodos del tiempo ordinario. El primer periodo del tiempo ordinario, que va después de la Epifanía del Señor hasta el miércoles de ceniza. Y el segundo periodo del tiempo ordinario, que va desde el día siguiente de Pentecostés, o sea, ayer, hasta la fiesta de Cristo, Rey del universo. Y ese tiempo, entonces muchas veces la gente dice: pues ya para qué vuelvo a misa, ya estamos en un tiempo normal y ordinario. No, hijos, así no es la cosa. El tiempo ordinario es que no hay una fiesta, no hay un momento específico para celebrar o por el cual nos preparamos para luego celebrar. No lo hay, pero el tiempo ordinario es el tiempo hermoso para conocer la vida del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros comenzamos toda la vida del Señor Jesucristo después de Epifanía. Paramos en el miércoles de ceniza y vivimos la Cuaresma, luego la Semana Santa, luego todo el tiempo pascual y luego, queridos hermanos, terminando el tiempo pascual con Pentecostés,
comenzamos el segundo periodo, que es el que estamos viviendo ahora. Y por eso los textos bíblicos nos hablan de todos esos momentos que el Señor Jesucristo vivía con sus discípulos, con sus apóstoles. Es muy bonito, queridos hermanos, porque en este tiempo ordinario conocemos todos esos momentos, como toda esa intimidad que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús y muchos de los fieles que iban llegando a la iglesia y muchas de las personas que en la sociedad de aquel momento se inquietaban por ir a mirar quién era Jesús, el que pasaba por sus calles, como le sucedió a Zaqueo, por ejemplo, o aquellas personas que completamente desentendidas de lo que estaba sucediendo, cumplían su labor normal en aquel momento. Y simplemente el Señor Jesús pasaba por cerca de ellos y los invitaba a que lo siguieran. Por ejemplo, Mateo. Mateo estaba ya en su trabajo, cobrador de impuestos. Pasó el Señor y le dijo, sígueme. Él tomó la determinación de seguirle y el Señor lo hizo discípulo y apóstol. Entonces, queridos hermanos, el tiempo ordinario es para eso, para escuchar al Señor Jesús que nos llama a seguirle y nosotros poder tomar la determinación de seguirle, de continuar ese camino con Él. Pero hay una situación y es que el Señor tiene dos condiciones, una que es humana y otra que es divina, mientras que nosotros solamente tenemos una condición que es humana y esa condición humana está limitada por el tiempo y el espacio. A nosotros nos rige el tiempo, nos levantamos por la mañana y nos acostamos por la tarde. Por la mañana nace el día y hay sol y por la noche termina el día y hay oscuridad. Nosotros nos movemos en algo muy particular y son las estructuras del ser humano. Los deseos, las emociones, los sentimientos, las pasiones. Y todo eso hace que nosotros cometamos faltas, nos alejemos de Dios y alejándonos de Dios perdamos la gracia, contristemos al Espíritu Santo y perdamos esos dones maravillosos que están en las columnas del templo. Santo temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza y ciencia, que son los dones del Espíritu Santo. Sin los dones del Espíritu Santo, nosotros no vamos a tener los frutos que están ahí en el árbol de los frutos del Espíritu Santo y que cuida tan especialmente la Santísima Virgen María, como son la paciencia, la longanimidad, la benignidad, fidelidad, templanza, castidad, modestia, mansedumbre, bondad, paz, gozo y caridad. Y cuando eso nos falta, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar examinando la vida para darnos cuenta si nos están faltando, si se están diluyendo, si se están perdiendo, es porque nosotros nos estamos yendo al pecado, nos estamos yendo al mal, y entonces el Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Y sucede todo lo que hoy nos explica el apóstol Santiago, Santiago el Menor, en el texto bíblico. Piden y no reciben porque piden mal. Y esto es algo, queridos hermanos, que es supremamente cotidiano. Las personitas se le acercan a uno y siempre le dicen, Padre, ore, Padre, óreme,
Padre, impóngame las manos. Padre, pídale a Dios por mí. ¿Y tú por qué no pides? Porque es que Dios lo escucha más a usted que a mí. Hijos, Dios nos escucha a todos. Lo que pasa es que sucede lo que dice el texto. Pedimos mal. Primero, pedimos y no estamos preparados para recibir. Y aún no estaríamos preparados para pedir. ¿Cuánto tiempo llevamos en pecado? ¿Cuánto tiempo llevamos sin renovar el sacramento de la confesión? Muchas veces nos acostumbramos a que venimos a la celebración eucarística y por eso pensamos que ya estamos en estado de gracia. Y por eso pensamos que ya Dios nos perdonó y nos damos incluso a la tarea de venir a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, aún con meses y meses y años de no confesarnos. No está bien, hijos, no está bien. No deberíamos de recibir el cuerpo y la sangre del Señor si llevamos más de un mes de habernos confesado. Con un mes es suficiente para que a mí se me olviden cosas que pudieron haber pasado por mi mente, malas intenciones, malos deseos, malas palabras, malos comportamientos. Y si yo estoy observando esos detalles pequeños, yo voy a vivir muy compenetrado con el Señor. Voy a vivir una vida de rodillas al Señor, cumpliendo su santa voluntad. Y si estoy así, yo le pido al Señor y yo no le voy a pedir bobadas y cosas de este mundo, como lo estaban pensando los apóstoles en el texto bíblico del Evangelio de hoy. El Señor hablándoles de lo que les va a suceder, de lo que le iba a suceder a Él y que luego les va a suceder a ellos, y ellos por el camino elevados hablando, ve, ¿quién va a ser el mejor de nosotros 12? ¿Yo en qué puesto voy a estar yo? ¿De primero o de quinto? Unas bobadas, hijos, pero son las mismas fragilidades del ser humano de las que nos habla el apóstol Santiago. Entonces, hijos, nos damos cuenta que no pedimos bien. Primero, porque no estamos preparados. Y segundo, porque pedimos bobadas de esta vida. Señor, que no llueva. ¿Por qué le vas a pedir eso al Señor? Sabiendo que Él nos regala el agüita porque nos conoce y sabe que la tierra, la creación la necesita. Ay, Señor, es que me puse el pantalón blanco hoy. Pues vaya, cámbiese ese berriondo pantalón, pero no le neguemos a Dios que haga y cumpla su voluntad. Bobadas, hijos, bobadas que le pedimos al Señor. ¿Para qué nos va a conceder Él eso? Él piensa en el bien común y en el bien general. No en que yo me puse el berriondo pantalón hoy y entonces todos los demás que se mueran de sed y la tierra que necesita el agua también. No pedimos. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Se los he enseñado muchas veces. Aceptar la voluntad de Dios y que Dios nos salve. Señor, sálvame. Eso es. No tendríamos que pedir absolutamente más nada. Entonces, el apóstol Santiago, en la lectura de este día, que es de su propiedad, queridos hermanos, nos enseña, nos indica y nos recuerda todas las fragilidades del ser humano. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención
de satisfacer pasiones. Eso es. Ahí está la respuesta. Padre, usted no sabe todo lo que yo llevo pidiéndole al Señor, que mi hijo deje esa mujer. ¿Para qué le pide eso? Usted le tiene que pedir al Señor que ese hijo aprenda a aceptar la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo de Dios posea a ese hijo y lo demás vendrá por añadidura. Pero ahí enfrascados en unas bobadas, hijos. No. Padre, no le puedo pedir eso. Pues se lo puedes pedir, pero ¿para qué le vas a pedir eso? Yo les pregunto, ¿para qué le voy a pedir yo al Señor que mi hijo deje una persona o mi hija deje una persona? ¿Para qué se lo voy a...? Yo le tengo que pedir al Señor es que me salve ese hijo, que me salve esa hija. Lo demás, bendito sea mi Dios, el Señor sabrá por qué medio y de qué forma le va a salvar. Pero eso es lo que yo le tengo que pedir al Señor, que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios y que el Señor nos salve. Pues, queridos hermanos, el apóstol Santiago en esta maravillosa carta suya nos dice muy claramente qué es lo que pasa en el ser humano. Y si nosotros leemos el texto bíblico del Evangelio, es completamente igual. Los discípulos pensando en cosas ambiciosas, sin estar pensando en esa realidad eterna de la salvación de la que el Señor les está hablando. El Señor les está hablando que tienen que subir a Jerusalén y que allí van a crucificar al Hijo del Hombre, que va a morir en una cruz y que va a resucitar al tercer día. Y los apóstoles pensando, óigame, y entonces, ¿cuál va a ser el puesto tuyo? ¿Ministro de qué? No, a mí que me nombre ministro de Hacienda para manejar la plata, la ambición. No, a mí que me nombre ministro de seguridad para tener el poder. Ambiciones, cosas meramente humanas. Y el Señor, que todo lo sabe, los cuestiona y les pregunta. Y ellos les daba pena responder porque sabían que era lo que habían estado hablando por el camino. Mientras el pobre Señor, con su angustia y su tristeza de lo que le tocaba asumir cuando llegaran a Jerusalén, tratando de formarlos. Eso es lo que le pasa a la iglesia. La iglesia trata de formarnos y nosotros pensando en tonterías de la vida que nos desvían, que son artimañas que coge el enemigo para desviarnos del camino, hacer que no escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. No es malo, hijos, no es malo, entiéndanme bien, que pidamos por un hijo, que pidamos por una hija, que le pidamos a Dios bendiciones para la familia, para nosotros, no es malo. Pero no nos desviemos, no nos desconcentremos del mensaje de la palabra de Dios pidiendo esas bobadas. Pidámosle al Señor, Señor, que mis hijos, mis familiares y yo un día aceptemos tu santa voluntad. Y por favor, sálvanos. Eso es. Y lo demás, disfrutar el mensaje de la palabra de Dios. Si un día, queridos hermanos, nuestros seres queridos y nosotros mismos aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, vamos a vivir felices con una persona al lado o sin nadie, con un peso en el bolsillo o con 500, con frío o calor, aquí o allá, hijos, vamos a ser felices porque estamos aceptando la voluntad de Dios. Mientras no aceptemos la voluntad de Dios, el Señor nos regala bendiciones tras bendiciones
nosotros no las vemos y vamos a estar deseando 1000 cosas más. Recuerden, hijos, en el ser humano están los deseos y las pasiones. Cuando un deseo se sacia, inmediatamente se crea otro. Inmediatamente. Varias ocasiones les he puesto el mismo ejemplo acá, pero vale la pena decirlo para que nos demos cuenta, no nos dejemos manejar por eso. Un papá, una mamá se esfuerzan por darle un pantalón, un blue jean a un hijo. Le llevan el blue jean, los padres felices porque ese hijo se va a morir de la felicidad. Hijo, le compramos este blue jean. El muchacho, ay, y los tenis. De una, hijos, de una. Entonces daña la felicidad de los padres y él no queda contento con el jean por estar pensando en lo que no tiene, los tenis. Los padres se van, ay sí, mi hijo, tenemos que buscar la forma de conseguirle los tenis a este muchacho. Van y le consiguen los tenis, hacen hasta las de San Patricio para conseguirle los tenis. Le llevan los tenis y dicen, ahora sí va a estar feliz. Le entregan los tenis, ay, y la camiseta. Hijos, siempre, siempre el ser humano, cuando logra satisfacer una necesidad, inmediatamente se crea otra. Lo hemos hablado, lo sabemos, no hay felicidad completa, no la hay humanamente. La hay en Cristo Jesús, la hay en el Señor Jesús. Analícenlo, hijos, analícenlo. Uno aspira a terminar 11, uno aspira a terminar el bachillerato. Cuando termine el bachillerato, ahora sí, termina el bachillerato, hay que comenzar la universidad. Termina la universidad, uno anhela terminar y tener ese grado en la universidad. Cuando yo levante ese grado, cuando me tome la foto con ese diploma, hijos, y es uno esperando como ese momento, ahí sí voy a ser completamente feliz. Le entregan el diploma y uno como, ¿y esto era todo? No. Y esto, para eso me desgasté todo este tiempo. Ahora ya no te sacia el pregrado, ahora quieres un posgrado. No, es que es una cosa muy brava. Por eso, hijos, solamente pedirle al Señor, aceptar su santa voluntad y suplicarle que nos regale la salvación. Eso es. Ese es el mensaje de los dos textos bíblicos. El apóstol Santiago, que nos recuerda las fragilidades nuestras, y el Señor Jesucristo, que demuestra esas fragilidades en los apóstoles. Unos seres humanos buenos, pero llenos de ambiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.